Hola a todos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, yo soy Marco Collado. Buenos días, ¿no? Buenas mañanas para los que estáis viéndonos desde Latinoamérica. Algunos ya me conoceréis porque hemos hecho ya bastantes webinarios con IEBS. Yo creo que este será el 10º o más que hacemos ya con esta escuela de negocios. Y bueno, voy a presentarme. Antes de nada, si queréis ponerme por el chat que se me escucha bien, pues os lo agradezco. Yo voy a recargar la página donde se muestra la presentación para ver que se está mostrando bien. Y nada, si me ponéis por ahí que se escucha bien, pues perfecto. Os voy a contar un poquito sobre mí, a qué me dedico, qué es lo que yo hago en mi día a día y después pues vamos a hablar de lo que decía la presentación, ¿no? De cómo invertir en un entorno de alta inflación, ¿no? Y las distintas fases que tenemos dentro de esta inflación. Pues bueno, como os he dicho, yo me llamo Marco, soy Project Manager de Liga de Bolsa, que es una empresa especializada en organizar competiciones de inversión. Tenemos una liga de inversión universitaria y demás. También trabajo como analista centrado principalmente en el negocio de la energía, el petróleo y sus derivados para una empresa americana que se llama Chemium Corp. Y luego aparte, pues además de este trabajo, pues lo compagino, como he dicho, con Liga de Bolsa, que es una empresa con la que llevamos con el proyecto 10 años. Tengo otro proyecto que se llama Food Buyers, que está más enfocado en las cripto, donde hacemos compra-venta de cartas NFT, ¿no? Tenemos ahí a gente, analistas de fútbol para comprar y vender estas cartas e intentar sacarle rendimiento en las competiciones que hay dentro de Sorare. Que es un proyecto que para mí dentro del mundo cripto es de lo más interesante que hay. Luego aparte pues también tengo un podcast que se llama Diarios de Wall Street. He trabajado en empresas de trading, haciendo trading casi siempre enfocado más a la parte de derivados financieros y centrado en la energía. Y también he trabajado analizando empresas. En una época estuve analizando empresas británicas, sobre todo para un servicio que tenía esta empresa que se llama Web Financial Group, que es una empresa española, pero tenía un servicio para clientes británicos de análisis de acciones, ¿no? Británicas y de recomendación. Bueno, pues ese soy yo. Yo estudié economía en la Universidad de Granada, me especialicé en opciones y futuros financieros en BME. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora de lo que nos atañe esta tarde, ¿no? En esta tarde lluviosa, yo creo que en toda España, aquí está lloviendo una auténtica barbaridad. De hecho, alguna vez ha habido un corte, si hay algún corte en la conexión, pues no os preocupéis que vuelve rápido porque es que está lloviendo una barbaridad, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Quiero que sea una charla bastante práctica. Vais a ver que la presentación tiene 5 o 6 diapositivas, no tiene más, porque mi objetivo con este webinario de hoy es que tengáis las herramientas para saber buscar dentro del mercado en las distintas situaciones, ¿no? Que no sea simplemente yo os digo que esto funciona bien cuando estamos en una fase de inflación o yo os digo que esto funciona de esta manera cuando no estamos en una fase de inflación, ¿no? Vamos a buscar qué empresas lo pueden hacer bien o lo han hecho bien en el pasado cuando hemos tenido alguna situación parecida. Lo gracioso de estos últimos años en la bolsa es que no hemos tenido muchas situaciones parecidas a lo que ha ido pasando, ¿no? Estos últimos años en la bolsa hemos tenido una pandemia que yo creo que no se había vivido nunca dentro de la bolsa el comportamiento de la economía dentro y de la bolsa en una pandemia. Luego tuvimos situaciones extremas provocadas por esta pandemia como petróleo en precio negativo, que algunos de vosotros lo recordaréis, como el barril de crudo en Estados Unidos llegó a cotizar a menos $40, es decir, que te pagaban porque te lo llevaras. Ahora estamos en una fase en la que la inflación ha subido muy rápidamente. Yo no estoy seguro de este dato, pero viendo el gráfico es históricamente de las veces que más rápido ha subido la inflación en Estados Unidos. Y luego tenemos situaciones, pues
pues bastante diferentes a otras veces en el pasado, como las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, que también han sido muy rápidas comparadas con las que se han producido en otros momentos de la historia. Pero dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la inflación, de qué es, para quien no lo sepa, ¿no? Vamos a hacer una definición ahí rápida. Vamos a ver cómo se comporta la bolsa cuando hay inflación. Vamos a ver también cómo funciona el ciclo económico y cómo funciona ese ciclo de la inflación, cómo reaccionan los bancos centrales a esta inflación y cómo se acomoda la economía a esta situación transitoria, ¿no? Porque las economías no aguantan normalmente demasiado tiempo con una inflación alta, y si esto se prolonga más de lo debido, ¿no? Lo debido debería ser cero, pero si se prolonga durante demasiado tiempo, pues ya hemos visto cómo pasa en muchos países, cómo acaban totalmente esta inflación destruyendo toda la economía. Luego vamos a ver qué preguntas nos debemos hacer a la hora de invertir con esta inflación, y ya pasaremos pues a buscar, ¿no? A esa búsqueda, al análisis sectorial, a encontrar activos para invertir con esa inflación y cómo podríamos confeccionar nuestra cartera de inversión, ¿vale? Si tenéis alguna duda, yo tengo el chat aquí delante. Me podéis preguntar. Si veo que es una pregunta que va con el tema, la respondo ahora. Si tenéis cualquier otra pregunta relacionada con la bolsa, obviamente no me preguntéis, Marco, ¿qué compro? ¿No? Eso no os lo voy a responder porque no es un webinario para hacer recomendaciones. O compré Santander en el año 2008, ¿qué hago ahora que voy perdiendo un 70%? Eso no, pero las voy respondiendo, y si no, pues la respondo al final. Bueno, empezamos con esta definición de inflación, y en resumen, lo resumimos en pocas palabras, en lo que tenemos aquí en negrita es un aumento general de los precios, ¿no? Cuando tenemos inflación, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las cosas suben de precio, que no es simplemente algo concreto, no es simplemente la vivienda, no es simplemente los alimentos, es el general de la economía el que ve incrementados sus precios, y eso provoca que el índice, que al final en España, por ejemplo, es el IPC, CPI se escribe en inglés para Estados Unidos, que engloba todos los bienes de la economía, pues empieza a aumentar, ¿no? Y ahora estamos en esa fase. Estamos en esa fase en la que ya los precios han aumentado demasiado, y parece, ¿no?, que ojalá esas subidas de precios hayan hecho pico y a partir de ahora empiecen a ser más livianas, porque no hay que confundir el que pasemos de una inflación del 8% al 7% como que los precios están bajando. No, los precios, si pasamos del 8% al 7% de inflación, están aumentando menos, ¿vale? Que eso es una confusión que veo escribir a mucha gente, por ejemplo, en Twitter y demás. Ha bajado la inflación, han bajado los precios. No, los precios no han bajado, ha bajado lo que suben los precios, ¿no? No han bajado los precios en cuestión. Y aquí tenemos un gráfico, ¿no?, de cómo funciona cómo se comporta la inflación con respecto a la bolsa de valores, ¿no? Cuando nosotros vemos este gráfico en el que tenemos en color azul las ganancias, ¿no?, los beneficios de las empresas, las valoraciones de las empresas bursátiles, y luego la inflación, vemos cómo es prácticamente inversamente proporcional esa inflación con cómo se comporta la bolsa, ¿no? Vemos cuando tenemos una inflación baja, como la bolsa sube. Tenemos estos últimos años desde prácticamente, bueno, desde el año 84, que fue el penúltimo pico ahí de inflación que hubo. Vemos como desde el año 84 que ha habido inflaciones bastante controladas, casi siempre por encima del 5%, pues vemos como en esos años pues la bolsa no ha parado prácticamente de subir, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que cuando hay un pico de inflación, pues normalmente coincide con caídas de la bolsa, porque al final la inflación lo que provoca es que se destruya
la demanda, ¿no? Si los precios de algo son más caros, ahora vuelvo hacia atrás, si los precios de algo son más caros, esto provoca que la demanda caiga, ¿no? Por lo general, salvo que sea un artículo de lujo muy demandado, que todo el mundo lo quiera, que ahí sí aumentaría la demanda, pero la lógica nos dice que cuando aumentan el precio de las cosas, pues la demanda cae, ¿no? ¿Cómo funciona la economía relacionándose con esa inflación, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que los bancos centrales dirigen su política monetaria centrándose principalmente en la inflación. ¿Y cómo reaccionan a una inflación alta los bancos centrales? Como reaccionan es subiendo los tipos de interés, que eso es lo que estamos viendo en los últimos meses, que se están subiendo los tipos de interés a un ritmo histórico, también porque la inflación había subido muy rápidamente. Nos dice por aquí Javi de Soto, la mejor definición de inflación que he visto es que la velocidad de cambio, la aceleración de los precios, si la inflación llega a cero, es que los precios no cambian, se quedan como estaban después de la subida, pero no bajan. Vale, perfecto, perfecto. Sí, eso sería. Sí, si la inflación queda a cero, quiere decir que los precios no han subido. En ese caso, el caso contrario a la inflación sería deflación. ¿Vale? Eso sería la disminución de los precios. Quiere decir que las cosas están más baratas que antes. Bueno, ¿cómo reacciona un banco central a esa inflación? Pues sube los tipos de interés. ¿Por qué sube los tipos de interés el Banco Central? Porque quiere enfriar la economía. ¿Qué pasa cuando subimos estos tipos de interés? Aparte de tener la inflación alta, esto provoca que caiga aún más la demanda que por los precios, ¿no? Tenemos precios altos que hacen que caiga la demanda. Además, incrementamos los tipos de interés que van a provocar que las hipotecas sean más caras, que a las empresas les cueste más financiarse y a los particulares les cueste más financiarse, no van a comprar casas, la demanda va a caer y al final el objetivo, ¿cuál es? Pues hacer que baje esa inflación a costa de sacrificar crecimiento económico, ¿no? Si enfriamos la economía, el crecimiento económico se disminuye. Y por último, si finalmente este Banco Central consigue su objetivo de bajar la inflación, ¿qué va a querer hacer después? Lo que va a querer hacer es reactivar la economía. ¿Y cómo va a reactivar esa economía el Banco Central? Pues lo que va a hacer es bajar los tipos de interés para favorecer al crédito y para que se produzca un crecimiento, ¿no? Se produzca un crecimiento, las empresas se endeuden más para crecer, para contratar a más gente, para hacer nuevos proyectos, la gente se meta en hipotecas, compre casas y eso al final, a los años, completando este ciclo, va a desembocar seguramente en un incremento puntual de la inflación. No tiene por qué ser descontrolado, pero en algún momento la inflación a lo mejor pasa del 2% al 4% y el Banco Central pues tiene que subir un poquito los tipos de interés para acomodar esa inflación. Así funciona el ciclo. Es bastante sencillo. Inflación alta, subo tipos de interés, cae la inflación, bajo tipos de interés. Sube la inflación de nuevo, sube tipos de interés y así sucesivamente. En relación a esto, vamos a ver cómo funciona el ciclo económico. El ciclo económico es muy simple, tenemos una fase de expansión durante la cual normalmente la inflación está bastante controlada, el crédito fluye con normalidad y eso provoca que la economía crezca. Llegamos a una fase de auge en la que la economía pues está sobrecalentada, los tipos de interés siguen bajos pero tienen que empezar a aumentar porque aumenta también la inflación y al final se produce una contracción de la economía pues por toda esa desaceleración tras inflación y subida de tipos de interés. ¿Qué pasa con la bolsa? Pues que normalmente estos efectos sobre el ciclo económico los vemos antes, porque la bolsa normalmente se adelanta a lo que está ocurriendo o a lo que va a ocurrir en la economía real. Normalmente se dice que se adelanta unos 6 meses a esta situación y durante los últimos 6 meses hemos estado viendo cómo la bolsa ha estado cayendo, pero no tanto así la economía real. Todavía no tenemos estados así importantes en recesión, sí parece que puede haber recesiones en los próximos trimestres de 2023, todavía no está claro del todo, muchas casas de análisis dan por hecho que va a haber recesión, pero todavía no es algo confirmado.
Sin embargo, la bolsa, pues ante este miedo a la recesión, pues ya ha caído. Lorena pone por ahí, la inflación también se ve afectada por la especulación en los precios. Bueno, la especulación siempre existe en todos los ámbitos de la vida y mismamente nosotros especulamos con cualquier cosa en el día a día, ¿no? Especular simplemente puede ser que tú le pidas a tu jefe un aumento de sueldo, ¿no? Porque crees que puedes ganar más, ¿no? Si tú vendes un producto, pues lo vendes al máximo que lo puedas vender, ¿no? Esa es la economía, así funciona la economía con especulación. Sí que es verdad que en épocas de desajustes totales de precios va a haber quien se aproveche de esto y nos suba los precios de productos que a priori no deberían haber visto incrementado su precio, pero como todo está subiendo, pues vamos a ver cómo aumenta, ¿no? Al final se hace un efecto bola de nieve donde suben por parejo todos los precios de los productos, incluso de los que no deberían haber subido, pero al final el coste de la vida es más alto, los salarios tienen que subir y todas las empresas te van a subir los precios. Justificada o injustificadamente es muy difícil de valorar, pero al final todo es especulativo, ¿eh? Todo el mundo quiere ganar más, sea la situación la que sea. Luis Alfonso dice, ¿crees que seguirá bajando la bolsa y en general la economía el próximo año? Pues es complicado de saber, pero yo creo que lo importante aquí es fijarnos en cómo van todas estas variables macroeconómicas que estamos viendo. Si al final vemos que la inflación acaba controlándose y acaba disminuyendo a niveles más normales, a niveles del 2-3%, pues veremos cómo la bolsa empieza a despegar de nuevo hacia arriba. Sin embargo, si vemos cómo nos estancamos en una inflación constante del 5-6% anual, yo creo que vamos a ver a la bolsa sufrir durante bastante tiempo, que no va a quedarse estancada. Ahí, aunque ya ha recuperado bastante de esa caída, vamos a ver cómo se queda estancada y cómo finalmente pues, puede tener otro tirón hacia abajo de nuevo. Pero sin embargo, si vemos cómo la bolsa, cómo la inflación se acaba controlando por parte de los bancos centrales, yo creo que la bolsa acabará tirando hacia arriba. Bueno, en este gráfico, como he dicho antes, veíamos esa relación inversa entre inflación y bolsa. Y aquí podemos ver, bueno, esto es que llega hasta 2021, lo vamos a ver ahora en TradingView cómo se está comportando, en qué punto estamos, que es lo importante, ¿no? Saber en qué punto nos encontramos ahora. Y ante esto nos debemos hacer las siguientes preguntas, ¿no? Yo creo que es importante que nos hagamos las siguientes preguntas. La primera de ellas es si puedo ganar dinero cuando las cosas caen, ¿no? Si ya lleváis metidos en esto de tiempo, metidos en esto de la bolsa, sabréis que se puede ganar dinero cuando las cosas caen. Pero si es algo nuevo para vosotros, pues a lo mejor este dato no lo tenéis en vuestro punto de mira, ¿no? Y es que en la bolsa se puede ganar tanto cuando sube como cuando baja. Podemos comprar para después vender, como podemos vender para después comprar. Y dices, alguno no, a todos, yo creo que a todos nos pasa que nos explota un poco la cabeza cuando escuchamos la primera vez de cómo vender para después comprar, ¿no? Lo que haces tú a través de tu casa de cambio es que vendes a un precio determinado algo con el compromiso de que vas a volver a recomprarlo en un futuro. Es decir, te quedas debiendo algo y en un futuro lo vas a comprar. ¿Cómo ganarás dinero? Pues si el precio de ese producto cae. ¿Por qué? Porque lo vendiste a X y ahora lo vas a comprar a X menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces esos 2 de diferencia los vas a ganar. Esto es importante que lo tengáis claro, ¿no? Porque es básico. Nosotros podemos ganar en bolsa y lo voy a poner aquí con este gráfico. Vamos a poner las acciones de Apple, por ejemplo. Esto es un gráfico de bolsa, lo voy a dejar así en líneas, que se ve bastante bien. Y nosotros en nuestro broker podemos decidir, vale, pues yo en este punto, hubiera sido un genio, ¿no? Si lo hubiera hecho así,
En este punto yo quiero vender algo, mi broker me lo presta, mi casa de cambio, casa de cambio más bien es para las cripto, ¿no? El exchange, mi broker en cuestión, con la plataforma con la que yo opero, me presta esos contratos para que yo los venda, pero yo adquiero el compromiso de que los volveré a recomprar para entregárselos a quien se los debo, ¿no? Entonces yo vendo aquí y compro aquí. Esta distancia que recorre el activo hacia abajo será lo que yo ha ganado. Si pasa de 176 a 136, pues yo habré ganado $40 por cada acción de Apple. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos en un ciclo económico bajista, podemos poner posiciones cortas, que se llama, en este caso, para que os hagáis también con cómo se habla dentro del mundo de la bolsa. Cuando nosotros compramos algo, se dice que nos ponemos largos, estamos largos de contratos de ese activo en cuestión, mientras que cuando nos ponemos bajistas, cuando creemos que algo va a caer, nos ponemos cortos en contratos de ese dicho activo, es decir, debemos los contratos y los tenemos que recomprar comprar, mejor dicho, en algún momento para hacer esa diferencia entre precio de venta y precio de compra. Hasta aquí creo que todo claro, ¿no? En cómo funcionan las posiciones cortas dentro de la bolsa, que al final es una apuesta a la baja, una apuesta de que el valor de un activo va a caer. Esto no se puede hacer con todos los activos que cotizan en bolsa y en algunos en concreto puede resultar bastante caro, por lo que al final no es rentable. Para esto habría que profundizar mucho más, pero quiero que os quedéis con la idea de que se pueden abrir posiciones cortas en acciones, en índices, en materias primas, en cualquier activo, y analizando cómo se han comportado en el pasado ante determinadas situaciones un activo, pues podemos conformar nuestra cartera con estas posiciones largas y cortas. Una cartera de inversión no tiene solo por qué tener posiciones compradas. Imaginad que yo estaba antes del COVID pendiente de lo que iba a ocurrir, ¿no? Ya veía que esto iba aumentando y en previsión de lo que podía pasar, yo analicé y me di cuenta de que nos iban a encerrar a todos en nuestra casa y que la energía tenía que caer de precio, ¿no? Los combustibles y demás. Pues yo ahí podría haber abierto una posición corta, ¿no? Hubiera sido lo más lógico si yo hubiera llegado a esta conclusión, que no era tan fácil llegar en ese momento porque nadie pensaba que íbamos a llegar al punto de tener que confinarnos todos en nuestra casa, ¿no? Pero si yo hubiera conseguido hacer ese análisis, hubiera abierto una posición corta en combustible, en gasolina, por ejemplo, mientras que me hubiera puesto en largo comprado en otros activos, como podría haber sido Amazon, ¿no? Como podría haber sido Netflix, que tenía toda su lógica. Aunque la reacción primera de esas acciones cuando nos confinaron a todos, nos empezaron a confinar a todos, fue caer con fuerza, ¿no? Cayó Netflix, cayó Amazon, cayó prácticamente todo. Y luego a partir de ahí hubo algunas que subieron más rápidamente que otras. Luego se recuperó prácticamente todo, pero hubo algunas que subieron muy rápido, como Netflix, como Amazon, porque son empresas que además, gracias a la pandemia, mejoraron sus resultados, ¿no? Pues eso lo debemos tener en cuenta. A la hora de elaborar nuestra cartera podemos tener posiciones largas y cortas. ¿Qué tipo de activos puedo incorporar a mi cartera? ¿No? Esa es la pregunta que también me puedo hacer. ¿Tengo conocimiento para incorporar solo acciones? ¿Puedo meter también ETFs, que son cestas de acciones? ¿Puedo trabajar con energía? ¿Tengo capital suficiente para trabajar con futuros? A partir de ahí ya, eso depende de tu formación y lo especializado que estés, pero te tienes que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué activos puedo meter? ¿Cómo busco y selecciono esos activos? Eso es también importante, que vamos a ver unas pequeñas pinceladas hoy de cómo hacer una búsqueda en este entorno de inflación de esos activos, el preguntarme qué creo que se recuperará más rápido después de esa caída y qué hago después cuando la situación cambie, ¿no? El tener el conocimiento de qué debo hacer con mi cartera cuando la situación cambie, cuando pasemos de un entorno de alta inflación a un entorno de baja inflación. Aquí tenemos un análisis sectorial, ¿no? De cómo se han comportado en el último año los distintos sectores de la economía, bueno, de la bolsa, mejor dicho. Y vemos que
el único prácticamente el único que ha ganado dinero ha sido el sector de la energía, que ha subido muchísimo, ¿no? Se ha unido un poquito todo, esto provocado principalmente por la guerra de Ucrania y al final todo lo que se mueve en relación a esto, con la energía, con Rusia y demás, con el gas ruso y el petróleo ruso. Que esto seguirá dando vueltas durante bastante tiempo, aunque parece, y de hecho ya ha corregido bastante el precio de la energía desde entonces. Lo otro que ha subido también han sido las utilities. Las utilities, pues dentro de las utilities se encuentran las empresas eléctricas, las de abastecimiento de aguas y demás. Todas estas empresas que normalmente son medio estatales, medio privadas, dependiendo de la que sea, pero este tipo de empresas son las utilities. Luego consumo defensivo, que ha subido un rácano 0,12%, pero ha habido otros sectores que han sufrido muchísimo en todo este año. Lo que más ha sufrido, servicios de la comunicación, consumo cíclico. ¿Qué empresas metemos dentro de consumo cíclico? Principalmente empresas que les va muy bien cuando la economía va bien y que les va muy mal cuando la economía va mal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que se ve claro con ese. Una empresa claramente cíclica es Ford, una empresa de coches. Cuando la cosa va bien, se venden coches, la gente se compra coche nuevo y renueva el antiguo que tiene. Cuando la cosa va mal, pues la gente se aguanta con el coche que tiene y lo lleva al taller para arreglarlo y aguanta todo lo posible porque es un desembolso muy grande para la economía de una casa el comprar un coche nuevo. Entonces, si tú tienes una perspectiva de que te va a seguir yendo bien, pues te metes, te endeudas, te compras un coche, lo financias como sea y te lo compras. Si ves que la cosa va a ir mal, pues no te compras ese coche. Esas son las empresas cíclicas. Tecnología también ha ido muy mal y creo que hay que entender también el por qué les ha ido mal a estas empresas, ¿no? Las cíclicas está totalmente claro, pero aquí tenemos una que se ve muy claro por qué le ha ido más, ¿no? Que es real estate, el sector de vivienda, le ha ido muy mal. ¿Por qué? Porque han empezado a subir los tipos de interés. ¿Y qué implica que suban los tipos de interés? Pues que suban los tipos de interés implica que se van a vender menos viviendas, porque la gente va a tener menos capacidad de financiación. Luego entran otras implicaciones, ¿eh? Esto no es o blanco o negro, entran muchas implicaciones dentro de esto, como que pues que ante una inflación, pues la gente también utiliza este sector de la vivienda para protegerse de la misma, ¿no? Porque es un sector que asimila bastante mejor que otros la inflación y al final pues acaba subiendo el precio de la vivienda. Pero sí que es verdad que por norma general, si tú subes los tipos de interés, a este sector le va a venir bastante mal y se va a ver castigado. Un sector que ha sufrido bastante en el último año es el sector financiero, pero no tanto como otros. ¿Por qué? Porque en definitiva veníamos de muchos años de tipos de interés muy bajos y los bancos ganan principalmente a la hora de tener tu dinero y dejarlo depositado o a la hora de comprar deuda estatal con ese dinero que cogen de ti, ¿no? De que tú depositas en el banco, ellos lo meten, le sacan un rendimiento a ese dinero y a ti no te pagan nada por ese dinero que ellos tienen invertido porque ellos no están obligados a tener tu dinero guardado dentro de una caja, sino que lo pueden mover hacia donde les dé la gana. Y si las deudas soberanas, por ejemplo, les dan buen rendimiento, pues ellos van a invertir tu dinero ahí. Y si ellos sacan un 5%, a ti te van a dar un 1%. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que no podían meter el dinero ahí los bancos. ¿Por qué? Porque no daba ningún rendimiento o incluso daba rendimiento negativo en algunas ocasiones el invertir en esta deuda soberana o el tenerlo directamente depositado en el banco, ¿no? Entonces, viendo estos sectores, nosotros podemos decir, vale, pues entonces es que solo debería haber invertido en energía si yo veía que la inflación estaba aumentando. Bueno, hay salvedades, ¿no? Porque cuando entramos a ver los subsectores, nos encontramos con esto, ¿no? De que dentro de un sector negativo puede haber subsectores que sean rentables, ¿no? Y dentro de este, que es el sector financiero, creo que era el financiero, debería haberlo apuntado por aquí, el nombre general, sí, o es seguros, ¿vale? Este es, sí, está dentro de Financial. Sí, este está dentro de Financial.
tenemos todas estas divisiones, sí, tenemos todas estas divisiones y vemos que ha habido uno que ha ido especialmente bien en este último año, que ha sido aseguradoras y reaseguradoras. Y luego los seguros de propiedad y de muerte, ¿no? Los de, bueno, no sé cómo se llama, de decesos, ¿no? Que creo que se llaman esos seguros. Y luego más seguros, ¿no? Lo que ha ido bien durante todo este último año han sido los seguros. Bueno, pues todas estas cosas son información que nosotros tendremos para la próxima vez que suba la inflación. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora cuando nosotros ya hemos visto que estamos en una fase, que eso es importante identificar en qué fase estamos, que hemos visto que la inflación ha subido, que parece que ha hecho pico y está empezando a descender? Pues lo que debemos hacer es ver después, en el pasado, después de esas fases, cómo se han comportado estos sectores. No es fácil hacer este análisis, pero os voy a intentar enseñar algunos trucos de cómo mirarlo o cómo lo miro yo para intentar buscar empresas, ¿no? Que creo que en definitiva es lo que más os interesa aquí. Tenéis vuestra cartera de inversión, compráis, vendéis acciones. Si no estáis invirtiendo nada todavía, ya sabéis que con esto de la inflación o invertís o perdéis el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es importante para todo el mundo el formarse un poco en esto de la inversión y que no hay que hacer auténticas locuras ni ser un auténtico maestro para poder gestionar nuestro propio dinero. Yo creo que hay que tener unos conocimientos básicos para poder mover nuestro dinero y que no esté perdiendo constantemente valor dentro del banco. Pues si nosotros nos vamos... ahora nos vamos a este gráfico. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la página de TradingView, que es una página para ver gráficos de bolsa y está muy bien porque tiene datos económicos también, podemos ver cómo se ha comportado el IPC de Estados Unidos en los últimos años. Aquí tenemos el IPC desde el año 69 y vemos esos incrementos. Y en el año 75, que llegó esa inflación al 10,95%. Aquí vemos como en el año 80 llegó al 9 y pico. Y aquí tenemos la situación actual, que no hemos llegado a estos picos tan altos, pero vemos que la subida ha sido muy, muy rápida. Hemos pasado de una inflación rácana en 2020 en casi deflación del 0,24% hasta el 6,71%, que yo creo que en algún momento ha llegado a estar bastante más alta. Bueno, es que esta es la... hay muchísimas inflaciones por aquí. No, esto no, esto es el acumulado. Pero bueno, vamos a coger esta que para lo que vamos a hacer nos sirve. Vale, vamos a dejar esta, ¿vale? Vamos a dejar esta inflación, ¿vale? Es que creo que coge la media o algo de eso, ¿vale? De varios meses o no sé, pero el comportamiento ha sido el mismo, en definitiva, el comportamiento ha sido el mismo. Y aquí nosotros podemos añadir distintos activos, ¿no? Podemos ver, añadir distintos activos, entonces podríamos irnos a ver cómo lo ha hecho, por ejemplo, un ETF de... Claro, es que ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos datos tan antiguos. Entonces, nosotros lo ideal sería poder mirar la media del sector como lo ha hecho. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues dentro de finbiz.com, si le dais a Groups, tenéis todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Todos estos gráficos del rendimiento en el último año. Aquí tenemos del último año. Y queríamos ver Financial. Dentro de Financial, le damos ahí. Vemos todos los subsectores y cómo lo han hecho en el último año. Y el que mejor lo ha hecho, que es aseguradoras o reaseguradoras o incluso, mirad, nos podemos ir a mortgage finance, ¿no? A hipotecas, que es el que peor lo ha hecho en el último año.
Le damos a Overview y ahí veremos todas las empresas que hay en Estados Unidos, principalmente de este sector. ¿Qué es lo que hago yo? Las ordeno por capitalización. ¿Por qué las ordeno por capitalización bursátil? Porque quiero encontrar la que sea más grande de todas. Porque normalmente son empresas más antiguas, que llevan más tiempo y en las que voy a poderlas comparar con la inflación. Y esta, que es la más grande de todas, se llama Rocket Companies, ¿no? Que es una empresa dedicada a eso. Si yo me meto aquí, le damos aquí a todos, Rocket Companies, a ver desde cuándo cotiza en bolsa, si no cogemos otra, vale, lleva muy poquito tiempo cotizando en bolsa, veis cómo le ha ido en ese tiempo. Vamos a ver la segunda, UWM, vale, UWM, Holdings Corporation, es esta de aquí. Bueno, pues lleva también muy poco tiempo esa empresa. Vamos a ver esta, si lleva un poquito más. Group. Ahora esta nos da un poquito más de visión de cómo se ha comportado, pero no nos llega muy atrás, ¿vale? Lo ideal, antes he hecho la prueba, antes de hacer el webinario con otro sector, pero bueno, así veis también cómo sería el proceso de búsqueda. En el otro era más fácil encontrarlo. Vamos a ver esta y si no nos vamos a otro sector donde se pueda ver, porque eso puede pasar, que no encontremos una empresa que tenga 30 años de recorrido. Cooper Group, vamos a ver, Mr. Cooper Group. Mira, esta lleva algo más de tiempo, pero no nos llega lo suficiente, ¿no? Vamos a cerrarlas todas. Vamos a cerrarlas todas y lo vamos a hacer, por ejemplo, dentro de consumo cíclico. Ahora nos vamos a ir a consumo cíclico, que ahí vamos a tener empresas que son más antiguas, que es uno de los peores sectores que ha habido. Y dentro de consumo cíclico, lo único que ha ido bien ha sido textil, pero lo que peor ha ido de todo ha sido fabricantes de coches. Dentro de fabricantes de coches, vamos a ver qué empresas tenemos, ¿no? Vamos a ver por aquí, las ordenamos por capitalización bursátil, de mayor a menor. Ahí tenemos Tesla, Toyota, General Motors y Ford. Vamos a poner Tesla no, porque obviamente es muy reciente. Vamos a añadir Toyota por aquí, aunque no sea americana, pero... y Ford. Ford sí que es una empresa donde lo vamos a poder ver bien. De hecho, voy a dejar a Ford por aquí, que yo creo que lo vamos a poder ver bien. Bueno, tiene aquí algún fallo de datos Ford, pero vamos a poder ver cómo se produjo ese movimiento en situaciones anteriores donde hubiera un incremento de la inflación, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al año 74, Ford empezó, bueno, el primer dato de cotización es el año 72, vemos que durante todo ese incremento de la inflación, el precio de Ford está cayendo. El precio de Ford está cayendo. Aquí es que hay un fallo de datos, pero lo que sí vemos claramente es que hay una reacción de cuando los precios empiezan a disminuir después de esa inflación, la cotización empieza a subir. Y aquí, cuando... Bueno, esto no tiene tampoco mucha relación, ¿no? Este boom de las acciones de Ford, porque al final tienen que ver con la época de expansión económica. Pero como vemos aquí, cuando se produce este incremento de la inflación, las acciones de Ford empiezan a caer. A la más mínima, a la más mínima empieza a caer. Vamos a poner otra. Vamos a poner a ver si General
Motors no tiene ese fallo de datos. Pero General Motors... Ay, no, perdón. Que lo he hecho mal. CPI. Vale, esto lo quitamos y añadimos aquí General Motors. Bueno, me muestra solo desde el año 2012, pero mira, aquí podemos ver cómo después de que se produzca ese pico de inflación, aquí en este año, en el año 2010 o así, que no era mucho, ¿no? Comparado con esto no es nada, pero hay un pico de inflación, vemos como la cotización cae y es inversamente a cuando esa inflación empieza a decrecer, la recuperación de la empresa es bastante rápida. Aquí, ¿qué pasa? Hay un pico de inflación también antes del COVID y el precio cae. El precio de la cotización cae. ¿Qué pasa cuando la inflación empieza a subir? Pues que al principio los precios de los coches acompañan, el incremento de la cotización acompaña, pero cuando nos damos cuenta ya que esa inflación está descontrolada, la cotización se hunde. ¿Qué es lo lógico que pase ahora? Pues si la inflación al final se acaba controlando, lo normal sería que las acciones de General Motors pues subieran. Obviamente aquí entran muchas más cosas en juego, no simplemente esto, pero la manera de buscar activos o sectores que puedan hacerlo bien es esta, es directamente yéndonos a ver hacia atrás cómo se han comportado esos activos en el pasado. Quería poner algún ejemplo más, pero no da mucho tiempo si quiero acabar la presentación a ver muchos más ejemplos, pero la manera de buscar sería claramente esta. Yo había puesto aquí en la presentación esta empresa, es Schlumberger, que es una empresa que la vamos a poner para que la tengáis por aquí. Es una empresa petrolífera de yacimientos petrolíferos y esa sí había podido yo comparar cómo se había comportado en épocas de inflación previas. Y ese es el ejemplo que os quería mostrar para que lo vierais claramente cuál era la previsión para que se comportara esa empresa. Vamos a poner la cotizada en estos. Ahí otra vez me ha pasado que le he quitado lo otro. Vale. Este eje lo vamos a poner, fijamos la escala a la izquierda, ¿vale? Y aquí lo vemos. Por ejemplo, ¿qué pasó en este momento en el año 80 donde hicimos un pico muy alto de inflación? Pues que después de hacer ese máximo de inflación, las acciones de Schlumberger, dedicada a la exploración petrolífera y demás, siguieron subiendo un poquito de tiempo más después de hacer ese máximo. Pero cuando se confirmó esa caída, las acciones se hundieron, ¿vale? Se estuvieron hundiendo hasta que eso hizo mínimos prácticamente. Cuando ya se veía que estaba bastante reducida la inflación, las acciones empezaron a recuperar, pero no sabemos ya por qué sería. Pero la situación luego en el año 91, que hubo otro pico de inflación aquí, fue parecida. Hubo un pico de inflación, luego siguió subiendo un poco y luego cayó, ¿vale? No fue tan pronunciado porque tampoco nos encontramos ante esto, ¿vale? Aquí lo que pasa, si nos vamos mucho más atrás, al año 75, ¿vale? Es que las cotizaciones eran mucho más bajas y no lo puedes ver tan bien, pero aquí sí que se ve claramente. ¿Y qué situación tenemos ahora mismo con esa empresa? Si nosotros nos vamos al punto actual, nos damos cuenta de que la inflación parece que ha hecho máximos,
el precio de la acción ha seguido subiendo un poquito más, pero siguiendo la lógica de lo que pasó con anterioridad, parecería lógico el pensar que la cotización de esta empresa, que ha pasado de, bueno, es que aquí no lo tengo en valor de precio, ¿no? Que ha pasado de $16 a $51, es decir, una multiplicación de por 3 o 4 de su valoración, pues caiga de nuevo y puede caer hasta un 50% o más viendo lo que ha pasado con anterioridad. Entonces, a la hora de incorporarla a nuestra cartera, pues esta podría ser una opción. Otros activos que normalmente se habla mucho de qué hacer con ellos cuando tenemos alta inflación, que se habla siempre pues para protegerse, hay que utilizar el oro. Sí, hay que utilizar el oro, pero el oro empieza a ser interesante cuando tenemos tipos de interés reales positivos, ¿vale? Perdón, negativos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, cuando nosotros vemos el comportamiento del oro y lo comparamos con el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, por ejemplo, vemos que tienen una relación inversa, ¿vale? Porque esto está invertido. Cuando los tipos de interés reales son negativos, el oro sube, es decir, no me está dando ningún rendimiento el invertir en bonos, es decir, el gobierno por invertir en sus bonos me da un 5%, pero es que yo tengo una inflación del 10%, el tipo real es un menos 5%, le pierdo dinero, pues me voy al oro, ¿no? Eso significa tener tipos reales negativos. Pues en ese caso vemos como la relación es totalmente inversa. ¿Y qué situación tenemos ahora mismo? Ahora mismo tenemos una situación en la que los tipos reales son ahora mismo positivos, pero en cuanto esto empiece a tirar para arriba, es decir, en cuanto esos tipos de interés que ofrecen los gobiernos disminuyan, vamos a ver cómo este valor del oro empieza a aumentar, ¿vale? Porque será más rentable tener el oro que tener otros activos, ¿vale? Mientras tanto, vemos que ha estado bastante controlado el movimiento del oro, pero lo normal que ocurriría es un movimiento parecido a este, ¿no? A este que tuvimos aquí en 2008, donde los tipos reales subieron y cuando ya empezaron a disminuir, pues el oro empezó esa remontada. Veis que al principio de la crisis de 2008 el oro estuvo cayendo y luego ya se disparó cuando esto se ajustó de nuevo. Por ahora mismo estamos en esa misma situación. Cuando esto se empiece a reajustar, cuando estas dos líneas se ajusten, se acerquen, pues veremos cómo el oro retoma la subida. Y bueno, a la hora de conformar nuestra cartera, ya voy acabando con esto, creo que es muy importante que tengáis en cuenta que nosotros debemos estar diversificados, que no podemos estar simplemente en un activo y que, como hemos dicho, podemos tener tanto acciones largas como acciones cortas dentro de nuestra cartera, que no simplemente hay que comprar. Y con esto que hemos visto hoy, pues podemos hacer esa búsqueda y ver cómo se comportaron determinadas empresas en el pasado ante un entorno de inflación. No he puesto el gráfico, pero sería, lo puedo poner aquí ahora mismo. Si nosotros vemos cómo se ha comportado empresas como por ejemplo Coca-Cola ante la inflación, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y es que es la mejor protección contra la inflación. Esto lo vamos a quitar, lo vamos a poner en normal. Si nosotros comparamos Coca-Cola, el precio de Coca-Cola con la inflación, pues vemos como prácticamente ni le afecta que haya inflación porque el valor sigue subiendo a lo largo del tiempo. Esto sería lo que es una empresa
no cíclica, una empresa que no le afecta que los precios de su producto suban porque la demanda es bastante estable, no es independiente a que los precios suban. Y como Coca-Cola y otras empresas que no les afecta demasiado la inflación, como pueden ser McDonald's, como pueden ser todos aquellos supermercados, todos aquellos bienes que no les afectan estas subidas de precio. Hay que tener cuidado porque algunas de ellas, cuando la inflación se empieza a moderar, verán cómo sus beneficios se reducen. ¿Por qué? Porque habrán tenido que subir los salarios a los empleados, reducirán sus márgenes en la venta de estos productos porque se irán ajustando y sus beneficios caerán, pero hay otras empresas que lo repercuten muy bien. Si nos encontramos ante otra situación de incremento de la inflación, pues estas son las empresas que nos debemos ir, a empresas no cíclicas. Y aparte de eso, pues podemos buscar oportunidades en otros sectores para ponernos cortos, por ejemplo, en empresas que sean cíclicas como Ford, y cuando nos demos cuenta de que empieza esa reducción ya de la inflación, posicionarnos de nuevo largos, como he dicho antes, para aprovechar esa recuperación. Vale, pues con esto acabamos. Si tenéis preguntas, pues ponedmela por el chat. Dejo un tiempo ahí para que me hagáis preguntas, dudas que tengáis y listo. Y con esto cerramos. A ver, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Pone por aquí, hablar constancia, es una que certifique que estuve aquí, que es para una tarea. Pues no lo sé, no lo sé. Zurisadai, qué nombre tan raro, no lo había escuchado nunca, qué guay. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Sé que va con un poco de retraso esta, así que por eso voy a dejar un minutito ahí para que me respondáis si tenéis alguna pregunta. Y si no, cerramos aquí el webinario. Si tenéis luego alguna duda más, pues me buscáis en Twitter o algo, como Marco Collado, y me escribís y me decís, Marco, que esto no me quedó claro del todo. ¿Cómo era? O os ponéis contacto con IEBS y que me escriban a mí para resolver esa duda, que estaré encantado de resolverosla. Vale. Bueno, pues nada, pues lo cerramos aquí. Muchas gracias por haber asistido a este webinario. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.